Bendiciones para todos, hermanos, en este día en el cual vamos a estar escudriñando las Escrituras, compartiendo la palabra del Señor. Vamos a compartir la palabra hoy en el libro de Primera de Corintios 10, del versículo 14 al 22, donde el Señor quiere hablar a tu vida y a mi vida acerca de la idolatría. Pero antes de comenzar a desarrollar la palabra, vamos a pedirles a ese Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, que limpie mi boca, que pase carbones encendidos por ella, para que me guarde a mí de hablarles en mi emoción y en mi carne, sí, que sea Él usando mi boca, que yo le sea a Él por boca, para que esta palabra llegue pura y transparente a sus corazones, hermanos. Yo simplemente vengo hoy a sembrar la palabra. Ustedes saben que el crecimiento lo da el Espíritu, lo da el Señor Todopoderoso, y vamos a implorar su presencia, la presencia de ese Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, para que tome control de este servicio, de esta obra que hacemos para honra, gloria, lor y alabanza de su perfecto nombre. Y vamos a leer esta palabra que el Señor regala a tu vida y a mi vida hoy, bajo la bendición de ese Padre Jehová, creador de los cielos y de la tierra, bajo la bendición de su Hijo, el Señor Jesús de Nazaret, ese verbo hecho carne, y bajo la bendición del Espíritu de Jehová, el Ruá, el Paracleto. Amén. Entonces, hermanos, hoy vamos a desarrollar esta palabra que el Señor regala a tu vida y a mi vida. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo del 14 al 22. Leemos la palabra. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? La gloria sea para nuestro Señor Jesús. Esto es una palabra tremenda, hermanos, que el Señor quiere traer a tu vida y a mi vida hoy. Es una palabra de bendición donde el Señor está exhortando tu vida y mi vida a huir de la idolatría, y es algo tremendo que el Señor nos quiera pedir esto a ti y a mí hoy. Hay muchos aspectos en los cuales tenemos que mejorar. Nosotros no somos perfectos, pero debemos perseguir este propósito día a día, hacer morir la carne o los frutos de la carne en nosotros, ¿cierto? Y permitir que esos frutos que el Espíritu da a tu vida y a mi vida florezcan, afloren en tu vida y en mi vida, se vean, sean ese testimonio, sean esa representación del Espíritu en ti y en mí. La gloria sea para Él. Hermanos, el versículo 14 dice algo tremendo con el cual iniciamos la palabra. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. La idolatría es algo tremendo, abarca muchas cosas. Sabemos que aún la avaricia y los deseos de la carne se cuentan como idolatría, hermanos. Y entonces tenemos que tener eso muy presente. Uno dice, bueno, yo no adoro ídolos, ¿cierto? Y en sí había tratado este tema anteriormente, donde este mismo Pablo decía a los corintios que un ídolo no representa nada. Un ídolo no es nada, porque nosotros solo, el único digno de toda adoración y toda la alabanza, el único digno y que tiene poder es Jehová de los ejércitos, su Hijo amado Redentor, ese verbo hecho carne, y el Espíritu de Jehová. Y si nosotros vamos a este mismo libro de Corintios 8, Pablo
declara algo tremendo a tu vida y a mi vida y dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, capítulo 8, versículo del 1 en adelante, hermanos, vamos a leer. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento, hermanos, envanece, pero el amor edifica. ¿Sí? Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Este tema ya lo había desarrollado en otro video, es un tema tremendo, pero lo que quiero resaltar de esta palabra es lo que comienza diciendo Pablo a partir del versículo 4, cuando dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y no hay más que un Dios. ¿Sí? Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque hay algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificio a ídolo, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por la comida, por lo cual, dice Pablo, tremendo lo que dice: si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, por no poner tropiezo a mi hermano. Hermanos, esta palabra se está refiriendo a esa carne que comían los corintios, que era sacrificada a los ídolos. Toda la carne que se sacrifica a los ídolos no se quemaba en ese altar de esos ídolos, sino que terminaba muchas veces en el mercado, y era una carne, pues me imagino, un poco más económica, a la cual ellos tenían acceso. Y en este tema en particular, en este capítulo 8, Pablo le dice a los corintios que los ídolos no son nada. Por tanto, esta carne que se sacrifica a ellos no está contaminada y se podía comer de ella. Pero acá él está hablando de unos problemas de conciencia, donde cuando tú y yo, si es que estamos en una madurez espiritual, tenemos claro este concepto de que este ídolo en sí, el ídolo en sí, este pedazo de madera, este pedazo de barro, este pedazo de plata, este pedazo de oro, no es nada. Porque enseña la palabra, enseña la escritura, que el ídolo en sí no tiene poder ni para hacer lo bueno ni para hacer lo malo. En sí, un ídolo no es nada. Entonces, la carne que se ponga delante de ese pedazo de palo o ese pedazo de metal no va a sufrir ninguna alteración, no se va a contaminar, porque si tú tienes una conciencia madura y tienes claro que esto no vale nada, pues la carne no va a sufrir ningún proceso. Pero si se encuentras en un nivel espiritual de debilidad, donde todavía no tienes una conciencia madura, sabiendo, y todavía sí te arrastran esas creencias mundanas de que esto representa algo, pues entonces ya lo que viene a jugar acá son problemas de conciencia. Y eso era lo que Pablo decía hoy. Y él decía algo tremendo, y es este versículo 13 del capítulo 8: por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo en mi hermano. No solamente la carne, hermanos, si solamente no ser un mal ejemplo, es lo que está diciendo Pablo a tu vida y a mi vida. Si cualquier acción que yo haga, ¿sí?, va a dañar esa conciencia débil de mi hermano,
entonces yo me tengo que abstener. Sí, yo me tengo que abstener de hacer algo que dañe esa conciencia débil. Que mis acciones no sean un tropiezo para mis hermanos débiles en la fe. Por eso el Señor nos invitaba a ti y a mí a ser esos hijos que son compasivos con aquellos que todavía no tienen esa madurez espiritual. Y que nosotros tenemos que, por eso decía, exhortados, confrontados, ¿sí? Regocijados los unos a los otros, enseñándonos la palabra, ayudándonos a crecer unos a otros. Todos, ninguno vino a este mundo entendido y sabio. Es un proceso en el cual vamos adquiriendo este conocimiento, esta sabiduría que el Espíritu nos va regalando. Entonces, dice la palabra también esta tajante cuando dice, es cierto que vendrán tropiezos a tu vida y a mi vida, pero hay de aquellos por los cuales estos tropiezos vienen, ¿cierto? Le es mejor atarse una piedra de molino al cuello y echarse al mar, ¿sí? O echarse al agua, que causar un tropiezo en esos pequeños. Y es similar a lo que está diciendo Pablo. Hey, que tus acciones y mis acciones no sirvan de tropiezo o no dañen la conciencia de nuestros semejantes, de nuestros hermanos. Nosotros necesitamos ser buenos testimonios. Y por eso es que la palabra es tajante cuando dice, todo me es lícito, mas no todo me edifica. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, todo nos es lícito, hermanos. Pero cuidado que esa libertad que nos ha regalado el Señor sirva de tropiezo a otros. Y estoy hablando o estoy citando esta palabra. Hoy vamos a leer mucha palabra porque necesito que esto quede claro, esto de los ídolos, esto de la comunión, de la sangre y del pan, sí, que eso es el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero también quería dejar claro, hermanos, que nosotros tenemos que saber que el ídolo en sí no es nada. Y eso es lo que Pablo revelaba a través de esta palabra en el capítulo 8, que los ídolos no son nada, y eso tú y yo tenemos que tenerlo claro. Pero también tenemos que tener claro que detrás de esos ídolos hay un nivel espiritual, o hay demonios o hay espíritus que utilizan estos ídolos. Ya eso es otra cosa. El ídolo, ese pedazo de madera, ese pedazo de barro, de arcilla, de lo cual esté fabricado, en sí no es nada. Una cosa muy diferente es que los demonios o Satanás o el diablo utilice estos ídolos para seducirte y para atraparte. Esos son dos cosas diferentes. Y eso es lo que hoy el Señor quiere clarificar a tu vida y a mi vida, para que seamos muy prudentes con lo que hacemos y estemos aprestos a las acechanzas y maquinaciones del diablo, hermanos. Entonces, decía que les quería mostrar también, hermanos, que el Señor todo lo ha hecho perfecto. Una palabra muy hermosa, bueno, hermosa la considero así, porque a través de esto tú y yo entramos a formar parte del pueblo santo, a formar parte de esas ovejas del redil de nuestro Señor, ¿sí? Entonces, es que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, no le reconocieron. Entonces el Señor dijo, pues lo voy a poner celoso con un pueblo que no es pueblo. Y ahí tuvo en cuenta a los gentiles, y tú y yo fuimos bendecidos y entramos a formar parte de ese pueblo escogido, ¿sí? Entonces, hermanos, pero resulta que muchos lo han conocido, muchos han sabido del Señor y lo han tenido en poco. No solamente ese pueblo de Israel a los cuales se le presentó el Señor Jesús, a los cuales se les manifestó en carne y sangre, sino a los que lo hemos conocido y lo hemos despreciado. Y Dios guarde tu vida y mi vida de volver atrás, Entonces, sigamos perseverando, porque la maldad del hombre, hermanos, la maldad del hombre, la culpabilidad del hombre es la que nos aleja del Señor. El Señor nos quiere atraer a Él
como esa águila que atrae a sus polluelos, que revolotea alrededor de ellos. Nosotros, tú y yo, muchas veces somos los que nos empeñamos en mantenerlo alejado. Y es algo tremendo, y se lo voy a leer para que nunca se nos olvide lo que le dice Pablo a los romanos, y está hablando de la culpabilidad del hombre, porque de verdad que el Señor se ha manifestado a nuestras vidas de muchas formas y nadie puede sacar pretextos o excusas de que no lo ha conocido, de que no ha escuchado quién es ese Cristo vivo. Y si lo hemos tenido lejos es porque así lo hemos deseado en nuestro corazón. Entonces, el libro de Romanos, Pablo le dice a los romanos algo tremendo, y es en el libro ese es el capítulo 1, hermanos, y es como en el versículo 18 comienza hablando lo que le quiero nombrar. Dice la palabra: la ira de Dios, hermanos, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la justicia de la verdad. Que detienen con injusticia la verdad. Y ustedes saben que esos fariseos, que esos saduceos, que esos escribas, que todos detuvieron o intentaron ponerle tropiezos al plan, al perfecto plan de salvación de nuestro Señor Jesús. No le reconocieron, no le querían reconocer, porque su sabiduría de hombre, porque toda su filosofía, porque todos sus pensamientos les era contrario o les impedía reconocer la gracia de nuestro Señor Jesús. Entonces sigue diciendo la palabra en el versículo 19: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Ni tú ni yo tenemos excusas, porque tú y yo hemos experimentado la gracia, el poder, la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas, en todo lo que ha hecho el Señor por ti y por mí, en cómo ofreció a su unigénito, cómo lo trajo a este mundo en sangre y carne, ¿sí? Para lavarnos de todas nuestras inmundicias, para regalarnos una redención, ¿sí? Para reconciliarnos con Él en amistad. Y es la manifestación más grande de amor que el Señor ha podido hacer contigo y conmigo, ofrecer a su unigénito en sacrificio por expiación de nuestros pecados, hermanos. Entonces, no tenemos excusas, somos inexcusables. Y sigue diciendo la palabra, y lo tremendo de esto es: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, cambiaron la gloria de Dios, cambiaron a ese Cristo vivo, a ese Cordero Inmaculado, ¿sí? Por cosas de hombre, por lo que no es Dios, por esos ídolos, por cuadrúpedos, dice la palabra, por aves, por reptiles. Y es tremendo despreciar al Dios vivo. Es como despreciar esa fuente de agua viva por ir a hacernos nuestras propias cisternas. Es lo que revela la palabra del Señor. Despreciaron ese manantial de aguas vivas y se fueron a hacer sus propias cisternas, enseña la palabra. Entonces, dice la palabra: por lo cual también Dios los entregó a las inmundicias en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ahí viene lo tremendo, hermanos: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Señor, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó, y por eso ves toda esta maldad que se comete en este mundo, hermanos. Hoy en día estamos igual o peor que Sodoma y Gomorra, porque
estas prácticas que se hacían acá, hoy son pan de cada día. Dice la palabra: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Es algo tremendo, hermanos, porque hoy se ve tanto homosexualismo, se ve el lesbianismo, se ve mujer con mujer, hombre con hombre, y han dejado lo natural por correr y deleitarse en sus lascivias con lo antinatural. Y la palabra dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignas de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Es decir, saben que el Señor ha declarado que los que practican tales cosas, que los que hacen tales cosas, son dignos de muerte. ¿Sí? Tienen en poco la palabra del Señor, sino no solo las hacen, sino se complacen en patrocinar a aquellos que las hacen, aquellos que las practican. Entonces, es la culpabilidad tuya y la culpabilidad mía, hermanos. Dios guarde tu vida, Dios guarde mi vida, porque en otros tiempos anduvimos muertos en todos estos delitos y concupiscencias. Entrábamos o éramos parte de los hijos de la desobediencia. Pero el Señor, en su infinita misericordia, lavó tu vida y mi vida con esa sangre preciosa de poder y nos justificó, nos regaló un perdón inmerecido, nos reconcilió con Él y nos dio una redención por la sangre del Cordero. Y es algo tremendo, hermanos, cómo el hombre se ha pervertido, cómo el hombre se ha empeñado en alejarse del Señor, cómo se deleita en los deseos de la carne, que son todos estos que les he nombrado, ¿sí? Y veíamos cómo el Señor quiere que tú y yo hagamos morir todos estos frutos de la carne, todos esos deseos de la carne en ti y en mí, y que le demos, ¿sí?, rienda suelta a querer desarrollar los frutos del Espíritu, que esos frutos del Espíritu, como de los cuales habla Gálatas 5:22, sean manifiestos en ti y en mí. Entonces sigue diciendo algo tremendo que me gusta Pablo, y es eso que dice en el libro de a estos mismos Corintios. Le dice: hey, huid de la fornicación. Y ese es este mismo libro de Corintios, pero el capítulo 6, el capítulo 6 y, 6, cuando le dice a los corintios: huid de la fornicación. Este es Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Dice algo tremendo Pablo a tu vida y a mi vida. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, hermanos. Mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque dice la palabra, porque habéis sido comprados por precio, y no cualquier precio, a precio de sangre. ¿Sí? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo y el espíritu son de Dios. Nos formó en el vientre de tu madre, y nosotros deberíamos decir hoy en día, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Entonces, se nos olvida que somos templos del Espíritu Santo, y es porque Él les nombró esto de la fornicación, porque cuando usted entra en casamiento o es desposado por el Señor Jesús, cuando usted entra a formar esa relación íntima con el Señor, y el Señor tiene misericordia de ti y de mí, y deposita su santo y poderoso Espíritu en ti y en mí, uno solo somos con Él. Por eso el Señor le dice a las parejas, el hombre, ¿sí?, dejará padre y madre por ir con su pareja. Y dice, ya no serán dos, sino serán un solo cuerpo. Por eso cuando habla de la fornicación dice, te haces un solo cuerpo con una prostituta o con una ramera. Te haces un solo cuerpo, porque al unirte ya no son dos, son uno solo, un solo cuerpo. Por eso tú y tu esposa, o tu esposa y tú, perdón, el hombre y la mujer, para no enredarnos, dejarán de ser dos y serán uno solo. Cuando se unan, serán un solo cuerpo. Entonces nosotros, cuando fornicamos contra el Señor, cuando adulteramos contra el Señor, y no lo estoy hablando solo en la parte carnal, lo estoy hablando en lo espiritual, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu, pero vivimos en las cosas de la carne, entonces contristamos al Espíritu. Nosotros dejamos a ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio que nos ha regalado el Señor, y nos unimos a ese espíritu, ¿sí?, de maldad que opera en los hijos de la desobediencia. Porque si nosotros no hacemos morir las obras de la carne en nosotros, entonces nos dejamos o nos estamos dejando operar por ese que gobierna en los hijos de la desobediencia. Porque si tú y yo todavía no hemos hecho morir los frutos de la carne, que son los que abundan en los hijos de la desobediencia, y ya se los he nombrado muchas veces cuáles son los frutos de la carne, ahí están en Gálatas 5:19, comienza diciendo cuáles son los frutos de la carne. Entonces, si todavía nosotros nos deleitamos en la concupiscencia de los ojos, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida, a lo cual se refiere Juan en su primera carta, entonces estamos siendo verdaderos siervos de Dios, estamos siendo esos verdaderos hijos llenos de su presencia, o nos estamos comportando como hijos de la desobediencia. Porque ahora les voy a mostrar cuál es el espíritu, el príncipe del aire, el que mora o el que opera en los hijos de la desobediencia. Y si nuestros actos son similares a los hijos de la desobediencia, entonces todavía le estamos permitiendo al príncipe o a la potestad del aire que opere en ti y en mí, hermanos. Y es lo que el Señor quiere hoy decir. Te has comprometido conmigo, has hecho un vínculo perfecto y has sido sellado con mi sangre, ¿sí? Has bajado a esas aguas. Pero ¿qué pasa? Estás adulterando el pacto. Estás fornicando contra mí. ¿Sí? Estás fornicando contra mí. Porque un día estás conmigo, un día estás con Él. ¿Sí? O me estás traicionando con Él. Entonces, Dios no nos quiere compartir, hermanos. Dios es un Dios celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios lo que está demandando de ti y de mí es una obediencia pura, transparente. Que tú y yo mostremos obras dignas de un verdadero arrepentimiento. Que nosotros le seamos fieles, leales, transparentes, para honra, gloria, alabanza de su perfecto nombre. Que seamos esos hijos agradecidos, que reconocemos que fuimos lavados con su sangre preciosa
y que eso era algo inmerecido para ti y para mí, porque éramos parte de esos hijos de la desobediencia, pero que el Señor mostró todo su amor en ti y en mí y nos perdonó, y que hoy necesitamos vivir como esos hijos, que somos testimonio vivo de su presencia, que ese espíritu se manifieste en ti y en mí y que le damos rienda suelta a ese espíritu y que todos esos frutos del espíritu afloran en ti y en mí. A eso quiere que nos movamos, a eso quiere que apuntemos el Señor. No que vivamos ahí resbalando y que no avanzamos nada porque estamos como el pueblo de Israel que tienen un corazón idólatra. Porque entonces iban con el Señor viendo toda su gloria, toda su majestad, todos sus prodigios, pero su corazón estaba con Egipto. Entonces nosotros somos de los que vamos con el Señor y estamos viendo sus milagros, todo lo que el Señor hace en ti y en mí, pero nuestro corazón está en el mundo. Estamos siendo hipócritas, estamos siendo desleales. Y acuérdense que siempre se los he dicho, como lo declara Jeremías en su capítulo 17, versículo 9 y 10, o 8 y 9, el Señor es el que pesa corazones, el que escudriña la mente. ¿Cómo lo vamos a engañar? Él sabe lo que hay en ti, lo que hay en mí. Y por algo el Señor está regalando esta palabra, porque Dios quiere que nos despojemos de todo eso que a Él no le agrada. Dios no se equivoca, hermanos. Y esa misma palabra que yo te traigo a ti, el Señor me la entrega a mí. Y con el mismo palo que te da a ti, me da a mí. Me da a mí, porque yo no soy perfecto, porque no hay hombre justo en la tierra que haga siempre el bien y nunca peque. Mientras estemos en esta carne y en esta sangre, estaremos expuestos a la tentación. El diablo y sus maquinaciones nos querrán desviar del buen camino, de la buena senda. Es una lucha diaria. Pero tenemos que negar nuestra carne, tenemos que negarnos nosotros mismos, coger nuestra cruz y avanzar en el Señor. Perseverar en el Señor, someternos al Señor. Pero nadie se quiere someter. Todo el mundo quiere bendiciones. El Señor está pidiendo obediencia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo eso, lo que tú anhelas en tu corazón, todo eso será añadidura. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, hermanos. No he avanzado nada, pero siento que ha sido una bendición. Hemos tenido un poquito claro qué es esto, qué son los ídolos, que los ídolos no son nada, que ese pedazo de palo, ese pedazo de metal no es nada, no tiene poder para hacer lo bueno ni para hacer lo malo. Lo malo son esos espíritus, son esos demonios que se apoderan o que usan a esos ídolos para tener ciegos, presos a los hijos de la desobediencia o a todos esos que practican la idolatría. Y la idolatría no es simplemente, hermanos, un pedazo de palo, un pedazo de metal. La avaricia es idolatría. Y todas esas cosas, aun todo por lo cual podamos, nuestros zapatos, nuestro reloj se puede convertir en un ídolo para nosotros. Porque toda nuestra alabanza, todo es para Él. Y por eso entregó el mandamiento. Amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Lo amarás solo a Él. También a tu prójimo como segundo mandamiento y gran mandamiento. Pero cuando usted comienza a amar otras cosas más que a Dios, eso se le viene tornando en un ídolo. Y Dios guarde tu vida y mi vida de amar cosas por encima de Dios. Porque Dios es lo máximo. De Dios para abajo. Porque vamos a poner a celos a nuestro Señor. ¿Sí? No le tememos a Jehová. ¿Sí? Lo vamos a provocar a celos. Dios guarde tu vida y Dios guarde mi vida. Sigue diciendo el versículo 15, hermanos. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros los que digo, como a sensatos, como a esos siervos de Cristo. No le estoy hablando a los del mundo, estoy hablando a usted. Y el Señor me está hablando a mí, que tenemos conocimiento, que sabemos quién es ese Cristo vivo. Y por eso les voy a citar este versículo 12 del capítulo 10 que dice algo precioso. Así que
el que piensa estar firme, mire que no caiga. Este mismo Corintios 10, en su versículo 12, Pablo dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si usted piensa que está firme en el Señor, bueno, guárdese de caer. Si nos creemos que estamos firmes, que eso no me va, bueno, guardémonos de no caer, porque no podemos desconocer las maquinaciones del enemigo. ¿Sí? Entonces, si usted en su corazón y yo en mi corazón decimos que estamos firmes, bueno, que se vea, que se refleje, que se manifieste la gloria de Dios en ti y en mí. ¿Sí? Entonces, que no sea de pensamiento ni que lo creamos tú y yo, que eso se vea, que sea una realidad. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son caminos de muerte, como lo declara el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 25, si no estoy mal. Porque creemos en nuestro propio parecer que estamos bien, pero es que no es lo que tú y yo pensemos, no es lo que nuestra conciencia diga, ni juzgue. El que juzgará y sopesará lo que fue hecho en la claridad o en la oscuridad es Jesús. Y de Él, solo de Él, recibiremos nuestra alabanza. Nunca se nos olvide. La gloria sea para el Señor. La palabra sigue diciendo en el versículo 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, hermanos. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hermanos, la comunión es algo tremendo. Dios nos llamó a tener una comunión con Él, pero también el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debe tener una comunión. Eso es algo que es necesario. Y voy a hablar un poquito acá de la sangre y del cuerpo de Cristo, porque quiero que entiendan que no es simplemente un acto, hay un trasfondo. Esto el Señor lo pidió porque esto representa, esto ¿sí? de bendecir el pan, bendecir el vino, como hizo nuestro Señor Jesús. Eso tiene un trasfondo porque eso está recordando a tu vida y a mi vida el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús por ti y por mí. Y les hablo del libro de Mateo. Este es Mateo 26. Libro de Mateo 26 muestra cuando el Señor Jesús bendijo el pan. Mateo 26, ese es como el 20 y pico. Sí, nuestro Señor Jesús instituye la cena, ¿cierto? Y dice el versículo 26, vamos a leerlo hasta el 28. Dice, y mientras comían, Mateo 26, versículo 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, en comunión. Comunión es como una reunión, ¿cierto? En comunión, todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El Señor estaba revelando que su sangre tenía que ser derramada para que pudiera redimir tus pecados y mis pecados como expiación por toda nuestra maldad. Y es algo tremendo porque esto lo instituye el Señor. Y acá él mismo en Juan sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo algo tremendo en el libro de Juan capítulo 6. Dice que si el que no comiere su carne y su sangre, no podrá ser salvo, hermanos. Vamos al libro de Juan, ese es Juan 6, porque ahí el Señor se declara, Él, Jesús, el pan del cielo, el pan de vida. Amén. Y
hay que darle la gloria a Dios por eso. Dice en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 48, en adelante, o como hasta el 58, por ahí lo leemos, dice: yo soy el pan de vida. El Señor se declara como el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, ¿cierto? Comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Cuando estamos ciegos no podemos discernir las cosas, porque hay muchas cosas que se disciernen espiritualmente. Espiritualmente. Sigue diciendo la palabra. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día póstrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Porque me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. El que come este pan vivirá eternamente. Esto es una palabra tremenda de poder que encierra mucha sabiduría. Y lo tremendo es que estos judíos contendían entre sí y decían: ¿cómo podemos comernos la carne de este? Hey, el Señor no te estaba invitando a ti y a mí a volvernos, ¿cómo es que se llaman esos que comen carne? Pues carnívoro, ¿no? Pero el Señor no nos estaba pidiendo que nos volviéramos caníbales. Eso es lo que quería decirles. El Señor no nos estaba invitando a ti a convertirnos en caníbales, a que sintiéramos gusto por la carne y la sangre viva. Es más, el Señor, en Levítico, el Señor dice: hey, nosotros no podemos beber sangre, porque la sangre es a ver, ¿cómo era? Nosotros no podemos comer carne porque estaba prohibido. El libro de Levítico lo prohibía. Entonces es tremendo porque es que Levítico 17. Amén. El Señor no nos manda a comer carne, y es más, está prohibido por la ley mosaica, cita judaica. Dice ese es Levítico capítulo 17, el Señor dice, habla, vamos a leerlos en el 10, me estoy demorando, perdón. Si cualquier varón de la casa de Israel, de los extranjeros que moran entre ellos, comieren alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre, y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la sangre, en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación. Yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, esta sangre se está refiriendo el libro de Levítico a la sangre que se ofrecía en expiación por los pecados. Primeramente el sacerdote tenía que hacer expiación por sus propios pecados, y después
hacer expiación por el resto del pueblo, porque como lo ha declarado Eclesiastés, no hay hombre justo sí en la tierra que haga siempre el bien y nunca peque. O sea, todos mientras estemos en esta sangre y en esta carne estaremos expuestos al pecado. Entonces, si el Señor Jesús dice, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla, y el Señor te pide a ti que sintamos placer o nos volvamos caníbales, estaría abrogando esta ley que dice no comer sangre, no comer sangre. Además, el Señor se estaba refiriendo a ¿qué? A su sangre preciosa, a esa que en verdad hizo una expiación, no a esa sangre de corderos que se sacrificaba anualmente por los pecados, no, Él hizo su propio, o sea, Él se ofreció en sacrificio por expiación de tus pecados y por los míos, una sola vez y para siempre. Algo precioso que me gusta cuando, si queremos hablar del pan, es que el Señor es quien provee. Ese es Yahvé Jireh, el Señor es el proveedor, y me gusta ese pasaje cuando Isaías, el Señor le dice a Abraham, Abraham, necesito que sacrifiques a tu hijo Isaac, y Abraham mostró su lealtad, su fidelidad al Señor a través de este acto. Pero lo tremendo es cuando Isaac le pregunta a su padre Abraham, padre, ya llevamos la leña y llevamos llevamos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Y Abraham, que es un hombre de fe, como lo debemos ser tú y yo, le dice a su hijo, hey, ¿sabes? El Señor se proveerá. Vamos a leerlos para no hablarles en mi emoción. Este es el libro de Génesis 22, como el 6 y el 7, por ahí, para ver. Sí, entonces, 7 y 8, perdón. Le dice, entonces habló, Génesis 22, capítulo, vamos a leer el 7 y el 8. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él le respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá. Hermanos, como la ley no podía hacernos perfectos, entonces Dios se proveyó su cordero. Y era ese hijo precioso, inmaculado, santo, sin mácula y sin pápula. A él, el único digno, esa sangre preciosa, pura, perfecta, el único digno de poder ofrecerse en expiación por toda tu maldad y por la mía. Un hombre no cumplía con los requisitos de Jesús, por eso es el sumo sacerdote, es el cordero de Dios, es el cordero inmaculado, es lo perfecto. Y esto que le estoy diciendo no es mentira. Si quieres vamos al libro de Hebreos, como Pablo le declara esto a los hebreos. Ese es Hebreos 10, es tremendo. En el libro de Hebreos 10 Pablo le habla a los hebreos de esto que les estoy diciendo, de que no había nadie digno. Y ese es 10 que vamos a leerlo desde el 1, hermanos. Dice, porque la ley, libro de Hebreos capítulo 10, lo vamos a leer del 1 como hasta el 10 o 11 por ahí. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿sí? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es lo que les decía. La ley o los sacrificios que pedía la ley no nos podían perfeccionarnos. Entonces, estos sacrificios anuales no podían. Entonces, sigue diciendo la palabra, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto
limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecados. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo, dice Cristo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Es decir, quita esos sacrificios sin valor o que no pueden perfeccionar al hombre y establéceme a mí como ese cordero precioso, como ese cordero inmaculado, como ese cordero inmolado que hizo una expiación por tus pecados y por los míos de una vez y para siempre. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, enseña Hebreos. Entonces era necesario que este varón se ofreciese en expiación por tus pecados y por los míos, hermanos. Y lo tremendo de todo esto, el Señor Jesús, voy a avanzar porque me está cogiendo el tiempo, es que el Señor quiso quebrantarlo, como lo podemos ver en el libro de Isaías. Isaías 53, cuando habla del siervo de Dios, del sacrificio del siervo de Dios. Ese es como el versículo 10, dice algo tremendo la palabra. Isaías 53, 10 dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, Jehová quiso dejar un precedente tremendo, dijo, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, no cualquier muerte, una muerte de cruz, una pasión tremenda. ¿Sí? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Hermanos, esta palabra es tremenda y esto da cumplimiento a lo que le revela el Señor Jesús a sus discípulos cuando resucitó. Eso es el libro de Lucas 24, como el versículo 26, cuando el Señor se le revela y le dice, oh necios, insensatos, que todavía no logran entender que nuestro Señor Jesús necesitaba padecer para después recibir su gloria. Les leo ese versículo para que no les hable en mi emoción, ni tampoco quede ahí en el aire con mis palabras, sino que sea el versículo hablando a sus vidas y a mi vida. Ese es Lucas 24, en el versículo 26 o en el 25, le dice el Señor. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que se les había aparecido después que resucita, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, para creer lo que había declarado Isaías en su capítulo 53. Viene el 26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Era necesario que el Cristo padeciera para después recibir esa gloria eterna. Por eso es que cuando el Señor Jesús es tentado por Satanás, Él le ofrece, ¿sí?, todas esas bendiciones. Todas esas bendiciones. Le ofrece gloria si se postrare y lo adorare. Pero no, es que el Señor ya tenía la gloria ganada. Únicamente necesitaba ser quebrantado, sufrir esa pasión por ti y por mí. La gloria sea para nuestro Señor Jesús. Entonces sigue diciendo la palabra que estamos desarrollando en el versículo 17. Siendo
siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pero todos participamos de aquel mismo pan, hermanos, un solo pan, el Cristo vivo de la gloria, como lo acaba de enseñar la palabra, ¿sí? En el capítulo 6 de Juan, versículo 48, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo, ¿sí? Un solo pan, el Cristo vivo, pero nosotros somos muchos, un solo cuerpo, la iglesia de Cristo, entramos en comunión, por eso es muy delicado eso de las sectas, de todas esas sectas, porque el Señor Jesús tiene un solo cuerpo, su iglesia, no tiene muchas denominaciones. Así que nosotros tenemos que estar en esa iglesia de sana doctrina, en ese cuerpo de Cristo, y Dios nos invita a la comunión en su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y hay muchos celos, ¿sí? Entre congregaciones, y ya eso es otra cosa en la cual no me quiero meter ahora porque el tiempo me está acosando. Seguimos mirando el versículo 18. Vamos a leer del versículo 18 al 22 de este capítulo 10 de Primera de Corintios. Mirad a Israel según la carne, los que comen los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea el algo lo que se sacrifica al ídolo? Entonces digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Pregunta Pablo, pregunta tu vida. ¿Lo provocaremos a celos? ¿Sí? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Lo podemos vencer? O sea, podemos resistir su reprensión. Es lo que deberíamos preguntarnos tú y yo, hermanos. Pero es algo tremendo porque Pablo está diciendo, ya les había dicho, como decía Primera de Corintios capítulo 8, como hablaba de que un ídolo no es nada, hermanos. Así que lo que se sacrifica al ídolo tampoco es nada. Pero es otra cosa que los ídolos son utilizados por los demonios. Y nosotros, hermanos, no podemos desconocer las maquinaciones del enemigo, no podemos desconocer las maquinaciones de Satanás. Les decía, hay mucha gente que no cree, que existe un mundo espiritual, ¿sí? Porque hay muchas cosas que se tienen que discernir espiritualmente. Entonces, les decía que el diablo es astuto. Este mismo libro, hablábamos de Lucas, pero en Lucas 4, ya hemos tratado este tema en un video anterior, las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo, pero Lucas 4 muestra, es como el 5 y el 6, o el 6 y el 7, muestra cómo Satanás quiso tentar a nuestro Señor Jesús. Y si lo quiso tentar a Él, ¿qué se deja para ti y para mí? Entonces, en el libro de Lucas 4, las maquinaciones, no podemos olvidarnos de las maquinaciones del enemigo. Vamos a buscar el 5 y el 6. Dice la palabra en el 5 y en el 6, Lucas 4, 5 y le llevó el diablo a un monte, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Le ha sido entregada a Satanás. El único que tiene el poder para entregar las cosas es Jehová. Es decir, que Jehová le entregó poder a Satanás. No podemos desconocer todo esto, ¿sí? Y quiso seducir a nuestro Señor Jesús con oro, con riquezas. Y lo quiso volver avaro. Y acuérdense que la avaricia es una forma de idolatría. Los deseos de la carne es una forma de idolatría, ¿sí? Y a quien quiera, yo la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta es una tentación, se las muestro, porque no podemos hacernos de la vista gorda del poder que tiene Satanás, de su plan de seducción, de incitación, de todas estas cosas. Entonces, este
Satanás y todos sus secuaces son los que operan hoy en día en los hijos de la desobediencia, porque tú y yo, gracias al Señor, hemos sido lavados y hemos entrado a formar parte de las ovejas de su prado, de nuestro Señor Jesús, que es el pastor de pastores. Entonces, si no me creen, eso lo declara, Pablo le declara algo tremendo a los Efesios. Ese es el libro de Efesios 2, donde está diciendo a tu vida, hey, guárdate, sí, nosotros fuimos salvos por gracia, guárdate de todas esas obras de la carne, sí, en la cual estuvieron en otro tiempo, cuando éramos tú y yo, formábamos parte de esos hijos de la desobediencia, donde operan, pues, quien opera en ellos es la potestad del aire. Vamos, es que no le quiero hablar en mi carne, vamos al libro de Efesios, ese es Efesios 2, como el 1 y el 2, Efesios 2, 1 y 2, leamos la palabra. Y él, el Cristo vivo de la gloria, Jesús de Nazaret, a través de su sangre preciosa, dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, que ahora opera en los hijos de la desobediencia, en esos en los cuales nosotros anduvisteis en otros tiempos. Entonces, gracias a esa sangre fuimos limpiados, fuimos purificados, pero los que no han tenido ese privilegio todavía siguen siendo operados por este príncipe del aire, por esta potestad del aire, que es Satanás. Aún este mismo libro, Pablo, el Señor pues invita a tu vida y a mi vida a colocarnos su armadura, a confiar en el Señor, a fortalecernos en el Señor, porque no podemos desconocer que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ese es este mismo libro de Efesios, capítulo 6, como el 10, en el 12, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado, estad firmes, porque no podemos desconocer que el diablo quiere tomar tu vida y mi vida y desviarla de la senda de justicia. Entonces dice, hey, no es contra carne y sangre, es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales, con todas estas legiones, con todos estos séquitos de seguidores de Satanás. Entonces, hey, mucha gente no cree, la palabra lo declara, pero tú y yo somos hombres de fe, y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y el Señor te está declarando a tu vida y a mi vida, cuídate, no te olvides de las maquinaciones de Satanás. Aún dice la palabra que estamos en 1 Corintios 10, todo eso que sacrifican a los ídolos, se lo sacrifican a los demonios. Y recuerdo lo que declaraba Moisés en el cántico de Moisés, cuando el pueblo le fue rebelde al Señor. Cuando le pidieron a Aarón que le hiciera ese becerro, y si no me creen, vamos al libro ese es Deuteronomio 32, cuando ahí se muestra el cántico de Moisés. Les he hablado mucho de este cántico de Moisés, cuando le declaro lo que dice Moisés en este libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, todos sus caminos son de rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, es justo, es recto, Él es la verdad. Sigue diciendo por allá en el 5, hey, de sus hijos es la mancha, son traicioneros, son perversos. Vamos a Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Les leí que dice el 5, dice, versículo 5, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Sigue diciendo el 6, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, ¿no es él tu padre que te creó,
Él te hizo y te estableció. Lo que quería mostrarle de este capítulo 32 de Deuteronomio, que es el cántico de Moisés, es como Moisés declara que eso que se ofrecieron, que esos sacrificios que se ofrecieron a ese ídolo, se lo ofrecieron a los demonios. Y vamos a leer el versículo 15 al 17, enseña la palabra. Pero engordó Yesurún y tiró coces, ¿sí? Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Y mira lo tremendo que dice este versículo 17 del capítulo 32 de Deuteronomio. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Tremendo. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Y yo les decía ahorita, ojo, que ese pedazo de palo o todo eso que te sirva de ídolo, que te permita incursionar en la idolatría y apartar tu corazón de Jehová, que Él debe ser tu perfecto amor, o de Jesús, su Hijo precioso, todo eso que te sirva de idolatría está siendo operado por demonios, por la potestad del príncipe del aire, de Satanás, de todo ese séquito de seguidores, de todos esos gobernadores, tinieblas, principados, potestades, huestes espirituales de maldad, de todo eso son los que operan en los hijos de la desobediencia y también operarán en ti y en mí si nos desviamos de la verdadera senda, de lo que realmente Dios demanda de ti y de mí. Es algo tremendo, hermanos, es algo tremendo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de en qué nos movemos, cómo actuamos. Y lo que Dios realmente quiere hoy en ti y en mí, hermanos, es que nosotros hagamos morir lo terrenal en nosotros. Como ese 2 de Corintios 6, no. 2 de Corintios es cuando habla del 2 de Corintios habla somos templo del Dios vivo, no. Él quiere que nosotros hagamos morir lo terrenal, que hagamos morir la idolatría, que hagamos morir la fornicación. Ese es, Señor Santo, ese es Colosenses, libro de Colosenses 3, vamos al, si no estoy mal, amén, la gloria sea para... El libro de Colosenses en el capítulo 3, versículo 5, enseña la palabra a tu vida y a mi vida. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, hermanos, fornicación, fornicar contra el Señor es serle infiel, es serle infiel. Es serle infiel. Y Dios lo que demanda de ti y de mí es su o nuestra perfecta fidelidad. Fidelidad. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Malos deseos y avaricias, que es idolatría. Y les quería mostrar esto, que es idolatría, para que no me la digan que me lo inventé yo, sino es la palabra la que te está enseñando, la que te lo está declarando, la que te lo está exigiendo, que los malos deseos y la avaricia es una especie de idolatría. Así que digan, no, pero es que yo no tengo ídolos, ni tengo por ahí pedazos de madera, ni de metal, pero estás viviendo en concupiscencias y no has hecho morir eso terrenal, ese viejo hombre en ti. Todavía te deleitas en la carne y la avaricia. Quieren todo. Por eso es que dice la palabra ya en la parábola del sembrador, que los deseos de la carne, los deseos del oro, las riquezas, ¿sí?, hacen la palabra infructuosa. Hacen la palabra infructuosa. Y muchas veces esos deseos, esa avaricia, esos deseos de la carne, esa avaricia,
hacen infructuosa la palabra de Dios en tu vida y en mi vida. Nos olvidamos de la palabra de Dios. Dios guarde tu vida y Dios guarde mi vida, y es lo que el Señor quiere. Acordémonos siempre que somos templo del Dios vivo, y eso sí es Segunda de Corintios, era Segunda de Corintios, creo que 6. Segunda de Corintios 6. Amén. Dice la palabra, hermanos. No os unáis, Segunda de Corintios 6, vamos a leerlo del versículo 14, como hasta el... No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, esta es una palabra tremenda que el Señor quiso traer a tu vida y a mi vida. Se las desarrollé más en el campo espiritual. Les quise mostrar el trasfondo que tiene, ¿sí? El trasfondo que tiene el bendecir los alimentos, en declarar que esa es la sangre y el cuerpo de Cristo, en la bendición que hay en la comunión del cuerpo, que es la iglesia, en tener esa comunión en la sangre, tener esa comunión en el cuerpo de Cristo, en cómo el Señor ha invitado tu vida y a mi vida a recordar, a conmemorar ese sacrificio, a que si nosotros no nos alimentamos de ese cuerpo y de esa sangre espiritualmente, porque Dios no nos llamó a caníbales, espiritualmente a nutrirnos con su sangre y con su carne, ¿no seremos salvos? Entonces, si con ese acto que nosotros hacemos, detrás de ese acto hay algo, ¿sí? Hay un detrás, que es ese sacrificio. Lo que usted haga también para los ídolos también tendrá un significado. No crea que hay cosas tan inocentes, porque Satanás es el padre de la seducción, porque nos incita, y detrás de todas sus maquinaciones hay algo escondido, hay un trasfondo. Entonces, así como nosotros cuando glorificamos a Dios en su sangre y en su cuerpo, ¿sí? En su pan, en el pan y en el alimento, en todo lo que hagamos para gloria de Él, tiene un trasfondo que es ese sacrificio, esa expiación que hizo por ti y por mí. Lo mismo quiero poner y resaltar, que cualquier cosa que no hagamos, ¿sí? Que hacemos como hijos de desobediencia, también tiene trasfondo. Todo eso lo utilizan los demonios, es utilizado por Satanás. Y mucha gente comienza a hacer signos y utilizar símbolos y no saben qué hay, qué trasfondo hay en eso. Mucha gente hace muchas señas con sus dedos, ¿sí? Mucha gente, les voy a poner un ejemplo. En el mundo de la hechicería hay un muñequito pequeñito, que le colocan cigarrillos, si no estoy mal, le llaman el queco. Le colocan cigarrillos, la gente le pone cigarrillos y le pide deseos. Y pues, si usted mira el ídolo, el tal pedacito de cerámica, eso no tiene poder para hacer lo bueno ni para hacer lo malo, hermanos. A eso me refería. Ese pedazo de cerámica, eso como tal, no tiene poder para hacer lo bueno ni para hacer lo malo. Es un pedazo de barro. Pero los espíritus
Los demonios que operan en ese ídolo, cuando se fuma todo ese cigarrillo sin dejar caer la ceniza, eso lo hacen los espíritus y los demonios que se apoderan o que utilizan ese ídolo. Porque entonces les piden deseos. Les pide, ¿y quién te los cumple? Te los cumple Satanás. Y vimos cuando tentó al Señor Jesús, como le dijo, porque me es dado poder y yo se lo doy a quien yo quiero. Entonces, ¿a quién le sale usted deudor? ¿O de quién obtuvo su bendición? ¿De Dios o del maluco? Entonces, cuídese mucho de lo que hace. Cuídese mucho de la ambición, cuídese mucho de la avaricia, porque todas esas cosas son idolatría que Dios detesta. Por eso el Señor nos invitó a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas, todas esas cosas que nosotros anhelamos, si son conforme a la voluntad de Jehová, os serán añadidas, Entonces, hacer morir todas esas obras de la carne. No me centré, hermanos, porque muchos le darían desarrollo a esta palabra. Yo digo lo que el Señor pone en mí, porque esta palabra está más relacionada con la comida, ¿sí? Con la carne, ¿sí? Que es sacrificada a los ídolos, estar formando parte de congregaciones, de asistir a fiestas paganas, porque cuando usted está en esa fiesta pagana, así como cuando usted celebra la cena del Señor, la hace para honrar al Señor, así cuando usted está en una cena pagana, la hacen también para honrar a los demonios. Entonces usted no puede usar su libre conciencia o el libre albedrío que Dios le ha entregado para pecar, para contaminar su cuerpo, porque entonces ya usted no está en una comunión con un solo espíritu, sino también está permitiendo que esos demonios, que esos espíritus de maldad, ¿sí? Se unan con usted, formen parte de su cuerpo, y entonces fornique y adultere contra el Señor. Entonces a eso todo lo que el Señor está diciendo hoy. Y les quise mostrar todo el trasfondo del cuerpo y de la sangre de Cristo, cómo el Señor expió tus pecados, cómo expió los míos, el valor de todo esto, del sacrificio del Señor, cómo tuvo que ser, sí, tuvo que sufrir toda esta pasión. El Señor quiso que Él fuera quebrantado, porque era necesario que Él sufriera para después recibir su gloria, ¿sí? Y se le dio la potestad sobre todo principado, es la cabeza de todo principado y toda potestad, y todo fue sujetado bajo sus pies. Pero eso se lo ganó con ese sufrimiento, y no lo quiso fácil como se lo ofreció Satanás. Así que muchas cosas tú y yo necesitamos vivirlas y adquirirlas en el Señor, y no fácilmente como el maluco nos las pueda regalar. Entonces Dios está invitando tu vida y mi vida a serle fiel, hacerles transparente, a amarlo solo a Él, a rendirle culto solo a Él, a que Él sea nuestro único ídolo, que lo idolatremos a Él, a esa sangre, a ese pan vivo que descendió del cielo para alimentar tu vida y mi vida espiritualmente, hermanos. Quisiera decirles tantas cosas, hermanos. Ustedes saben que el tiempo es limitado, no me quiero extender mucho. La gloria sea para el Señor. Espero que lo que les haya podido decir hoy, sí, haya tocado su corazón, que esta palabra sí crezca con la voluntad del Señor, con su poder, y que toque las fibras más sensibles de su cuerpo, como ha tocado las mías, y haga la obra para la cual Dios la envió a tu vida y la envió a mi vida. Comparta la palabra, hermanos. No para mí, para el ensanchamiento del reino del Señor. El Señor hace como Él le place, y Él toca el corazón que Él quiera tocar. De diferentes formas, porque lo que el Señor necesita hacer en ti y en mí no es lo mismo. Entonces el Señor obra conforme a su perfecta voluntad. Levanto mis manos al cielo, Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Santo es tu nombre, Señor. Lo que me has mandado a hacer, eso he hecho. Lo que me has mandado a decir, eso he dicho. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que no, pues deje de oír. Los amo mucho en el amor de Cristo, mi hermano. Bendiciones para todos. Espero que estén incrementando la comunión con nuestro Señor, que es lo primordial. También esa comunión con la congregación es importante, pero
Nuestra mayor comunión tiene que ser con Él, alimentarnos de Él, porque Él es nuestro pan de vida. Nunca se nos olvide hacer morir todas esas obras de la carne en ti y en mí y portarnos como verdaderos templos del Espíritu Santo. Bendiciones para todos, hermanos. Amén, amén y amén.